En los 12 kilómetros cuadrados que tiene de superficie Melilla, destacan con diferencia su costa con sus aguas cálidas y las zonas verdes que sirven de pulmones a una ciudad que vive de cara al mar y respira el aire fresco que le llega del Mediterráneo. Así, con este decorado, Melilla cuenta con numerosos valores patrimoniales y humanos que hacen de este rincón el lugar perfecto para una vida sana en contacto con un aire limpio y una naturaleza que debemos cuidar. De esta forma, desde hace un tiempo, las autoridades se han propuesto impulsar, cuidar y realzar una parte de los pulmones de esta ciudad. Nos referimos a los Pinares de Rostrogordo, una zona que durante años sufrió sequías y la dura mano del hombre, un lugar que a corto plazo veremos su vuelta a la vida. Desde que en la década de los 80 los Pinares de Rostrogordo fueran objeto de una de las remodelaciones más importantes de cuantas había conocido este cinturón verde, poco o nada se había hecho más por el cuidado de esta zona. Es más, fue desde la construcción de la carretera que hoy todos transitamos cuando los melillenses tuvimos conciencia de que el pinar más importante de la ciudad podía ser una zona perfecta de esparcimiento. La verdad es que los Pinares han pasado por muchas etapas y es bueno conocer cómo se llegó a la conclusión por parte de las autoridades de la necesidad de rehabilitar este lugar. No, pues eso fue consecuencia del lamentable estado en que ya se encontraba el pinar. O sea, tenemos que remontarnos pues a los años 90 y ya empezamos a actuar pues, a partir del año 95, 96, 97, o sea, a partir del 95 empezaron a secarse los pinos. O sea, hubo 2 años, 3 años concretamente, alternos, que los pinares empezaron a secarse, empezaban a ponerse de color marrón las copas y pues en un par de meses totalmente secos y muertos, y tuvimos que hacer 2 años pues unas talas importantes de árboles que se habían secado. Evidentemente el conocimiento que teníamos nosotros, es decir, con lo poquito que podamos saber del tema, era que efectivamente aquí faltaba agua, en verano faltaba agua, con lo cual las raíces de los pinos pues eran muy someras, iban a ras de superficie buscando agua que nunca venía. Entonces, por una parte no había agua y por otra parte, el circular por aquí coches machacaban las raíces, la presión de las ruedas machacaban las raíces, con lo cual las raíces se estropeaban y eran ya 2 cosas, raíces que se estropeaban y que no había agua. Y entonces eso fue lo que nos tomó la decisión de que había que hacer algo por los pinos, porque nos quedábamos sin pinos, pero vamos, en un par de años más. Teniendo esta situación de casi pérdida total de los pinares, los responsables de medio ambiente comenzaron a preparar, pensar y diseñar todo un plan que pasaba sin duda por crear una infraestructura que permitiera en primer lugar y de forma urgente mantener los pinos aún vivos y seguir plantando y regenerando la zona. Y efectivamente, la situación aquella, yo establecí contacto con el Colegio de Ingenieros de Montes de Madrid y pedí por favor que me dijesen nombres de ingenieros de montes que tuviesen más especialización o tuviesen más experiencia en temas de pinares, sobre todo de enfermedades de pinares, y nos mandaron a un ingeniero que se llama de apellido Cadaía, era un hombre mayor, con lo cual también hicimos ruedas de prensa aquí con él, que tenía mucha experiencia, pues toda la vida se llevaba en temas de enfermedades de bosques, especialmente de pinos, pero por todo el mundo. Vino, tomó todos los datos suficientes, tanto de suelo, de terreno, de situación de los árboles, de los insectos que aparecían, climatológicos, y luego pues a cabo de 2 meses trajo un informe, y el informe, vamos, lo que importa remarcar, con los datos de lluvia climatológicos, había 2 años, creo que eran el 97 y el 90 y tantos 2 años, donde había llovido muy poco. Estos pinos, los que tenemos aquí, a partir de los 400 milímetros de lluvia anual, cuando está por debajo se empiezan a secar. Y esos años, uno coincidía que había habido un total de 60 milímetros y otro año unos 160 milímetros. Luego coincidía con los años de sequía donde los pinos se secaron. Y además incrementado por el estado que acabamos de decir de las raíces, que eran muy someras y lo machacaban. Pues entonces había que montar un sistema de regadío, había que regarlos, una previsión de riego para esos años de sequía, y aquí no podían pasar coches. Y esa fue, vamos, en síntesis, las 2 premisas del informe. Y aquello aclaró muchas cosas que decían, porque hubo muchos interesados en el tema que aparentemente sabían mucho
que venían por aquí y decían, mira, mira los bichos, los identificaban, veían salir los gusanos de los troncos, pero claro, lo que nadie se dio cuenta, que esos gusanos o esos insectos que había eran xilófagos, esos son los que viven de la madera muerta, que una vez secos los pinos, muertos los pinos, entonces aparecían esos insectos a comerse la madera muerta, o sea que no eran la consecuencia de que los pinos se secaran, que era lo que aparentemente me decían, pero mucha gente interesada en el tema, que creían que tenían conocimiento. Bueno, pues a partir de aquello ya sabíamos que había que poner agua y había que prohibir la entrada. Evidentemente, los planes que se habían diseñado no eran fáciles de cumplir. La situación de deterioro de los pinares hacía preciso actuar de forma rápida y casi con precisión quirúrgica. En este sentido, cabe preguntarse cuáles fueron desde el punto de vista técnico las dificultades que afrontaron los responsables de medio ambiente. Lo más difícil para nosotros fue establecer un primer plan, que era lo primero que nos encontramos fue el plan de regadíos del Pinar. El sistema de regadíos, como seguramente ya sabréis porque hemos hablado en alguna ocasión, consta de bocas de riego, ya que el sistema por goteo no se pudo instalar o no se consideraba el idóneo para una zona como esta, pero nos encontramos con que cuando recibimos la obra, la recibimos en temporada estival y nos encontramos unos pinos recuperados, o sea, recuperados de su gravísima enfermedad. Como sabéis, los pinos tuvieron una fase ya terminal en la que en días de vendaval, noches de vendaval, caían del orden de los 200, 300 árboles al suelo, o sea, una situación muy mala, y cuando nos entregan la obra nos encontramos con que esa recuperación que tenían los pinares necesitaba un plan urgente de tratamiento, principalmente fitosanitario y de regadíos. Eso fue lo que se hizo. Se pusieron en marcha las bocas de riego, se pusieron en marcha los pozos, las dos balsas, la balsa que tengo detrás, que es la principal, que es la que abastece toda esta zona del Pinar, y la balsa de la M1 de la zona este, que también funciona. Se pusieron en marcha esos sistemas y se procedió una vez que entraron en funcionamiento los planes de empleo, se procedió a delimitar una zona de trabajos, que es justo la zona que tengo a mi espalda, que son las parcelas 5, 6 y 7 del Pinar, y allí se empezó a trabajar sobre un comienzo, un boceto, un proyectito que entendíamos que debía diferenciar claramente lo que era la zona de paso, la zona de esparcimiento, la zona lúdica de la zona forestal a proteger. Por eso ahí es donde nos encontramos mayores problemas, donde encontramos también la posibilidad, empezamos a ver la luz en cuanto a definir claramente qué es lo que queríamos para la zona de los Pinares, pero lo peor que nos encontramos fue la situación de los regadíos, la situación de regadíos del Pinar, que eso se solucionó. Una vez que empiezan las obras, si queréis luego hablaremos sobre el tema, empiezan las obras en las parcelas 5, 6 y 7 y en la parcela 9, 10 y 11, que son las que están en la parte noroeste, y bueno, y ahí hemos empezado a trabajar en lo que podría ser el proyecto definitivo del Parque Periurbano de Rostrogordo. Para los ecologistas melillenses, resulta evidente que esta regeneración de los pinares de Rostrogordo resultaba más que necesaria. Así, de esta forma, no aplauden de manera explícita la iniciativa tomada por la clase política, pero sí reconocen que la situación a la que se había llegado requería de manera obligatoria una actuación en torno a la salvación de los pinares. Bueno, cualquier reforestación, cualquier repoblación con árboles, y sobre todo si son árboles autóctonos, me parece estupenda, desde un punto de vista de que la superficie que queda libre en Melilla debe seguir reforestándose tal y como se está reforestando aquí. Aún así echamos de menos que se haya respetado un poquito más el proyecto original de lo que es el proyecto que había en los pinos de Rostrogordo, sobre todo en cuanto que las especies forestales hubieran sido todavía más autóctonas de las que son. Habían previsto más tetraclini, más lentisco, especies mucho más de la zona que las que al final se ha colocado aquí, como por ejemplo hemos observado que hay mucho eucalipto y muchas mimosas, por ejemplo, que son especies totalmente extrañas a nuestro medio natural. También echamos de menos que se hubiera retirado y no se hubieran puesto elementos urbanísticos que no corresponden a lo que sería
una zona boscosa, ¿no? Como son los quitamiedos, como son las zonas hormigonadas y alquitranadas, como son los límites que han puesto a los caminos, que son de hormigón. Echamos de menos que se hubiera hecho esas cosas pues con otro tipo de material más natural, como puede ser setos forestales, como pueden ser piedras, como pueden ser otro tipo de cosas, o maderas, por ejemplo, que hubieran ido más, más en la conciencia de lo que es un bosque autóctono. Una de las decisiones más importantes que se tomó por parte de los políticos fue cerrar el tránsito rodado a los pinares. Todos los informes que se habían evacuado en torno a las medidas a poner en práctica apuntaban a que la rodadura de los vehículos en el pinar perjudicaba seriamente a las raíces de los árboles, produciendo así un grave perjuicio a la absorción de la escasísima agua de lluvia que caía. Lo principal que hemos conseguido, lo principal que se ha hecho, como he dicho, ha sido cerrar el parque. O sea, el cerramiento del parque que impide el acceso de vehículos. En segundo lugar, creo que la estabilización forestal de la zona. Era lo principal. Tener los árboles, mantener y terminar de curar los árboles que se habían quedado, que teníamos, la incorporación de nuevos elementos forestales, tanto por parte de la Confederación, en la obra de la Confederación, como por parte de la Consejería de Medio Ambiente en el último año, en este año de ejercicio de gobierno, que es cuando hemos empezado a actuar aquí en Los Pinares, o yo como viceconsejero he empezado a actuar en este pinar, y estabilización de regadíos. O sea, hemos conseguido que durante todo el año el Parque Periurbano de Rostrogordo estuviese regado. La prueba es evidente, y si la cámara, que me imagino que luego haréis diferentes tomas del parque, podréis comprobar que estando en octubre, recién terminada la temporada, que todavía no ha terminado, llevo un ratito aquí, estoy recibiendo bastante calor, tenemos mucho calor todavía, hemos terminado la temporada estival. En épocas anteriores, finalizada la temporada estival, esto era un desierto, no había verde, porque no había regadío. Se ha mantenido durante todo el año y eso es importante. Durante todo el verano se han estado realizando labores de reposición de marras, de elementos de eliminación de matojos y sobre todo de regadío. Regadío, regadío, regadío. Regar agua, que es lo que necesita el parque para crecer. Hoy las pruebas están aquí, los resultados están aquí. Hoy el lecho del parque ha tomado otro sentido. Ya no hay diferencias de color entre lo que era lamentable, que era la franja que nos separaba, o que nos separa de los pinos de la parte de Marruecos, en los que cuando pasamos con el avión veíamos una parte verde y una parte marrón que era la nuestra. Hoy por hoy no hay diferencias. Ya están los pinos verdes y están en fase de recuperación. Ya te digo, importante, eliminar el cerramiento, o sea, eliminar el acceso libre de vehículos a la zona del parque, la estabilización de los elementos forestales del parque y el regadío y el agua. Aparte de eso, se han realizado otras obras que también de relativa importancia, pero que van encaminadas a los proyectos definitivos de zonas estanciales y tal, que sea lo que, o de zonas de estancia, zonas de servicios, que es lo que se va a incluir en el plan general del Parque Periurbano de Rostrogordo. Esto es una obra a largo plazo, no es una obra a corto plazo. En un domingo cualquiera de los muchos soleados que nos proporciona el otoño, podemos observar que los melillenses ven en los pinares una zona de esparcimiento que tiene como mejor base el contacto con la naturaleza. Así, de esta forma, una vez cerrados los pinares al tránsito de vehículos, se podría pensar que en un futuro se cerrasen al público durante algún tiempo para dejar que la naturaleza se regenerase por sí sola. No, en absoluto, esto para el uso de los ciudadanos. Lo que no va a pasar es tráfico rodado, eso es evidente, ¿eh? Pero la intención, porque aparte después de esto aquí estamos mejorando mucho, queremos ahora, sobre todo el viceconsejero de Medio Ambiente, con el jefe de sección técnica de protección del medio ambiente urbano, están trabajando mucho en el tema para mejorar estas instalaciones, mejorarlas siempre pero para uso público. Los coches, claro, hay que dejarlos o bien en todo el perímetro de la carretera o en los aparcamientos que hay, y entonces hay que entrar a pie, eso sí, porque si no destrozaríamos el tema. Y entonces estamos mejorando pues con más puntos de barbacoa, con más puntos para poder utilizarlos. Hay zonas que las marcaremos para procurar que la gente no se meta en ellas, sobre todo donde estén plantados árboles jóvenes, y además seguimos plantando árboles y se van a seguir plantando más, porque hay que tener en cuenta que todos estos arbolitos que estamos viendo aquí, que ya por lo menos ya son
vamos, ya los podemos ver, se han plantado cuando tenían a lo mejor 30 centímetros de altura o 40 centímetros de altura. Lo que quiero decir es que mucho se pierde, por lo tanto hay que plantar, decir, pues de cada 10 que se pierdan 5, se pierdan 6, que queden 4, o sea que constantemente hay que estar reponiendo para que esto en unos años pues sea verdaderamente un bosque agradable, con mucha sombra, y que la gente verdaderamente venga aquí a pasar con sus hijos o con los amigos, pues a comer, a merendar o a pasar aquí sencillamente un día. O sea que la intención es que sea de uso público y facilitar el acceso a los melillenses. Seguimos con los 3 aseos que hay al público, los vamos a mantener, y si hiciese falta alguno más pues también lo pondremos. Y luego ya pues puede ser que si esto ya vemos que tiene aliciente, pues incluso turismo, en la Viceconsejería de Turismo, que monte aquí también algún chiringuito, monte algún tipo también de tipo así, especialmente, claro, no para verano, porque lo curioso es que aquí la gente sube más en invierno que en verano, ¿eh? O sea que los días buenos de invierno y de otoño es cuando esto se llena de gente. Claro, en verano está la playa, evidentemente. No creemos que los pinos de Rostro Gordo se deban cerrar a las personas, ya que el único sitio que tenemos para disfrutar de la naturaleza, de tener un contacto más directo con la naturaleza, sí se deben de cerrar a cualquier vehículo, tanto militar como particular, porque eso ha demostrado que pasado un tiempo ha afectado al terreno y a los propios árboles, y a la vista está que en cuanto se ha cerrado a los vehículos, al tránsito rodado, esto se ha regenerado, y mucho más que se va a regenerar este año, porque ya llevará un año sin pisotear por parte de los vehículos. Ahora, nos parece contraproducente que se cierren a las personas, o sea, que hayan sitios donde no puedan caminar personas, puesto que es el único sitio que tenemos para disfrutarlo. De hecho, no tiene ningún impacto que las personas puedan caminar por el bosque libremente, ya que bueno, en condiciones naturales también los grandes ungulados y jabalíes pues también pisotean y hollan y transitan. Esto quiere decir que el hombre tampoco, con su propio peso, tampoco es un impacto que se le pueda dar grande a la zona boscosa. Lo cierto y verdad es que en estos casos resulta complicado dar plazos. Así, de esta forma, los responsables del proyecto no se atreven a hablar de tiempo para precisar cuándo los melillenses podremos disfrutar de los pinares en su totalidad. Lo que preocupa a la Consejería y Viceconsejería de Medio Ambiente es que la naturaleza actúe y vaya regenerándose, cosa que está sucediendo a buen ritmo. De un paraje yermo y casi desértico de hace unos años, comienza a verse la frondosidad de un manto en el suelo y unos pinos que van creciendo poco a poco. Nosotros nos encontramos hace 3 años con 45 hectáreas de terreno, no 45, sobre las 35 o 40 hectáreas, que es lo que tiene el parque periurbano, en una situación grave, crítica, y es por eso que la Ciudad Autónoma y la Consejería de Medio Ambiente deciden intervenir en los pinares y proponen, con un proyecto muy importante, proyecto previo que hizo el profesor Domingo Cadaía, la recuperación del monte de Rostro Gordo. Eso evidentemente no es pintar una fachada. Pintar una fachada la podemos pintar de hoy para mañana y mañana tenerla lista y funcionando. Esto es un proceso lento en el que el principal factor negativo, y medioambientalmente negativo, que tiene la zona es precisamente la presencia humana. La presencia humana indiscriminada, en el sentido que si no protegemos y si no dejamos que el parque periurbano de Rostro Gordo termine de recuperarse, yo muchas veces ponía el símil de que tuvimos un enfermo en fase terminal, que eran los pinares, conseguimos sacarlo de la UBI, lo pasamos a planta y ahora mismo lo tenemos en recuperación. Lo que no podemos permitir es no dejar que el parque se oxigene, que el parque recupere su aspecto silvestre y que la naturaleza siga sus ciclos biológicos normales. Esa es la intención. Consecuentemente, esto indica que no podemos marcar unos parámetros, unos espacios temporales fijos, porque no sabemos cómo se va a desarrollar, cómo se ha desarrollado. Hemos tenido un año en el que hemos estado trabajando en el Parque Periurbano de Rostro Gordo, hemos visto los efectos que han tenido los trabajos y sobre todo la eliminación o lo que hemos intentado es eliminar esa erosión
esa erosión adicional que tenían los pinares por la presencia humana, pero no podemos evitar su presencia. Entonces, primero tenemos que delimitar las zonas estanciales, tenemos que delimitar dónde puede pasar el usuario, dónde no. Hay que poner en marcha en lo que ahora mismo estamos trabajando, que es el Plan General del Parque Periurbano de Rostrogordo, que inicialmente puede tener una duración de aproximadamente 3 años. En 3 años podemos tener el parque periurbano casi en su totalidad. Pero yo no se me va a ocurrir marcar unos parámetros temporales fijos porque no sé lo que va a pasar mañana, son muchos factores los que intervienen en una zona forestal como esta, pero ese plan general a lo primero que va a atender es precisamente a la recuperación forestal. Si bien los pinos de Rostrogordo constituyen nuestro pulmón más importante, no cabe duda que en Melilla hay otras zonas verdes que también precisan de una rehabilitación. Son rincones que para los ecologistas deberían recuperarse para el uso público y así completar un cinturón verde para una ciudad como la nuestra, en la que la naturaleza busca también su sitio. Existen más de 400 hectáreas en Melilla que pueden ser reforestadas. Y estamos hablando, por ejemplo, del campo de maniobras, anexo a los pinos de Rostrogordo, estamos hablando del barranco de Cabreriza, estamos hablando del barranco del río Nano, estamos hablando de las huertas del Real, de Sidiguariás, de un montón de sitios libres en Melilla que todavía no están urbanizados y que se pueden reforestar y es necesario reforestar, puesto que esos árboles pueden sujetar ese suelo ahí, pueden incluso atraer lluvias. Son disfrutables por la ciudadanía e incluso se pueden reforestar zonas o se pueden reforestar o plantar zonas, no ya con el objetivo de hacer un bosque natural, pero sí para, digamos, acondicionar zonas en barrancos que están dentro de la ciudad, en zonas como por ejemplo Faldas Camello, en sitios como Ataque Seco, en sitios como Orcas Coloradas, que son superficies que no están arboladas y que necesitarían de ese arbolado pues para sujetarlo y para acondicionarlo un poquito, y además para evitar que al final eso acabe siendo un bloque de cemento nada más. Hay que tener en cuenta que simplemente los pinos de Rostrogordo ocupan solo 35 hectáreas. Y pueden ser susceptibles unas 350 hectáreas más de ser repobladas, y que sería, la verdad que sería crear un cinturón verde en Melilla de toda esa zona entre la frontera y el casco urbano, sería importantísimo y daría una calidad de vida enorme a los ciudadanos, y además por otro lado no sería excesivamente costoso. Dentro de lo que son los proyectos realizados a cabo por la ciudad en los últimos años, que la mayoría conllevan cantidad de obras inmensas y un gasto excesivo en construcción, el tema de reforestación es una mínima parte de lo que puede hacer cualquier construcción. No por ser largamente esperada por los ecologistas, esta actuación en el parque periurbano deja de tener un carácter de importancia que desde todas las instituciones se valora de manera muy positiva. Además de ser un proyecto ambicioso y de futuro, ¿era necesario? La reforestación hecha en los pinares de Rostrogordo era muy necesaria. De hecho, los pinares de Rostrogordo se llevaron al límite. Los pinares se plantaron en el año 50 y desde entonces no ha habido ningún trabajo silvícola en la zona. Hay que tener en cuenta que ha sido muy maltratada esta zona, han pasado por sequías, el tránsito rodado ha apelmazado el terreno y habían árboles que llegaban por su mal cuidado, llegaban al final de su vida, ¿no? Los pinos alepenses y los pinos carrascos que se ven aquí pues, suelen tener una vida de 70, 80 años, algo menos si se les maltrata, ¿no? Habían noches de viento que se caían 200 y 300 pinos. Han habido miles de pinos que murieron hace 2 años. Entonces era absolutamente necesario hacer una reforestación. Lo que nos gustaría es que esa reforestación no quedara en un proyecto independiente y aislado en un año determinado,
sino que esa reforestación fuera sucesiva, ya que, dada precisamente el impacto humano, no puede haber una regeneración natural y es necesario que el propio hombre pues sustituya a la naturaleza en lo que es la regeneración del suelo y del bosque, y siga haciendo pequeñas reforestaciones que pudieran digamos, sustituir a esos árboles que se van muriendo y a esas zonas que se van deteriorando. Sería necesario que la reforestación en sí no sea un proyecto aislado, sino que siguiera y fuera continuo a lo largo del resto de los años. Aunque muchos de los melillenses que frecuentan Los Pinos no alcancen a ver la cantidad de trabajo que se ha realizado, las actuaciones han sido importantes y todas ellas encaminadas a cumplir un plan en el que hay un objetivo máximo, el regenerar la zona y convertirla en un parque verde y frondoso. El máximo responsable y buen conocedor de Los Pinares es el consejero de Medio Ambiente. Para él, en estos momentos, se camina en la dirección correcta para la recuperación de Los Pinares, pero sin duda, los obstáculos hasta llegar a esta fase de estabilización de la zona han sido muchos. O sea, lo que cuesta más trabajo es que los coches no se entren aquí. Los melillenses somos muy cómodos, eso lo podemos ver y estamos acostumbrados con el coche hasta la puerta del edificio donde tenemos que entrar. Claro, y eso aquí es que no podía ser. Pues hay que dejar el coche fuera y eso ha sido un poco de reacio y que mucha gente no suba. Yo creo que cuando empiecen a ver cómo se está quedando esto ya de verde y de árboles, pues dejen el coche fuera y que a lo mejor hay que poner un sistema de vigilancia los festivos o los sábados cuando haya muchos coches, dando vueltas por los coches para evitar problemas, pues posiblemente habrá que hacerlo, ¿eh? Y también lo que queremos hacer ahora, otro más inconveniente, ha sido pues eso, el terreno que es inhóspito, es un terreno de roca, donde para hacer un agujero había que venir con un tractor de esos, una punta de esa vibratoria y romperlo y perforarlo. Y luego lo más importante era el agua, pero afortunadamente pues se ha encontrado agua aquí. Te digo que no es potable, pero bueno, no vale para el riego y se han hecho 2 pozos. No son grandes caudales, pero lo suficientes para poder regar. Y luego la tercera parte es la concienciación ciudadana. Aún cuesta trabajo, aún hay gente, aunque es la minoría, que vienen aquí y se dejan todos los desperdicios, la bolsa de basura, toda la suciedad. Y eso yo entiendo que cuesta muy poquito trabajo cuando aquí una familia nos pasamos, o unos amigos nos pasamos un día por recoger todas las cosas y llevarlas. Ese es el otro punto. Hace unos días, pues en la parte de Los Pinos, que está donde antiguamente se hacía instrucción los soldados, pues allí han aparecido unas mañanas pues un montón de especies de cajas y de basuras, o sea, alguien que allí la han echado allí, o sea, no entiendo cómo la han dejado allí. Entonces hay gente que aprovecha para hacer una fotografía puntual de eso y decir que todos Los Pinos están muy sucios. Es evidente que a la vista está de cómo están Los Pinos, que puntualmente puede ocurrir eso, pues puede ocurrir. Entonces ese tema yo espero que la gente se vaya concienciando y que nosotros mismos seamos los que mantengamos limpio él. Y por otra parte, nosotros este verano hemos contratado a 4 personas a través de Tales para mantener un poco esto, pero lo que vamos a pretender es que el mantenimiento de esto se incluya dentro del contrato de parques y jardines, sobre todo para darle una garantía al tema. Y después vendría el tema de la vigilancia general de todo el recinto, que eso ya sería más complicado. ¿Sabes? La vigilancia es cara y entonces de momento vamos a ver el mantenimiento y después pues, intentaremos vigilancia. Pero si realmente los mismos melillenses miramos por nuestras instalaciones, yo creo que la vigilancia sobra, y porque además es muy cara. Desde hace años, nuestra ciudad ha respirado el aire puro que le proporcionaban los pulmones melillenses, que todos conocemos como los Pinares de Rostrogordo. Durante décadas hemos hecho uso de este lugar sin detenernos en su cuidado. Tras una época en la que la naturaleza ha sufrido de manera considerable, los efectos de los planes para su regeneración van viéndose poco a poco y los pinos van recuperando el esplendoroso verde que tuvieron en una época. Pasados los años y tras muchos esfuerzos, los pinos de Rostrogordo van viendo su vuelta a la vida.